Así que les voy a pedir que puedan abrir sus Biblias en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 12, del versículo 8 y 9. Esos dos versículos vamos a dar lectura. Amén. Dice la palabra del Señor: no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece, porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios. Amén. Vamos a orar antes de comenzar con la exposición de la palabra. Incline sus rostros. Padre Celestial, a ti damos gloria, Señor, a ti damos honra en esta mañana, Señor. Nos hemos congregado, Señor, para exaltar tu nombre, para oír tu palabra, Señor, para alabarte, Padre. Recibe nuestra mejor adoración, Señor. Quita toda distracción, quita toda carga que hemos traído, Señor, en esta mañana. Sé quitando tú, Señor, todo ese peso que traemos encima, Señor. Y que nuestro corazón, nuestro oído esté atento a oír la palabra que tú tienes para hoy en este día, Señor. Bendice, Señor, tu palabra, toca nuestros corazones, Señor. Si hay dureza, sé quebrantando todo, Señor. Que solamente sea tu palabra puesta en nuestras vidas, Señor. Solamente sea tu palabra transformando nuestras vidas, Señor. Todo te agradecemos, Señor, y te rogamos todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Como ustedes bien saben, están viendo como congregación una serie de sermones, que es las disciplinas espirituales, ¿cierto? Que son prácticas intencionales diseñadas por Dios para ayudar a las personas a crecer espiritualmente y profundizar en su relación con Jesús, ¿ya? Y hoy veremos como parte de estas disciplinas espirituales la adoración. Gracias, mi hermano. La adoración a nuestro Dios. Si vemos en el capítulo 12, el capítulo que estamos leyendo en esta mañana, si vemos el panorama de lo que ahí está ocurriendo, un breve resumen de lo que ahí está pasando, podemos ver que el pueblo de Israel está en el desierto, ¿cierto? Está yendo rumbo hacia la tierra que el Señor le había prometido. El Señor hablaba al pueblo a través de Moisés. Como leímos también hace un momento, el Señor les dio los 10 mandamientos, ¿cierto? Les dio los 10 mandamientos y el Señor también les había dado estatutos y decretos que debían poner por obra. Así lo menciona el texto. Y uno de los estatutos que el Señor les había dado está relacionado directamente con el culto a Dios, ¿ya? Especialmente relacionado con el segundo mandamiento, de los que vimos. ¿Se recuerda cuál es el segundo mandamiento? No te harás imagen. Exacto. El Señor prohíbe hacer imágenes, prohíbe hacer esculturas, como dice el texto, de lo que está en el cielo, de lo que está en la tierra, ¿cierto? Ni en las aguas, ni en ninguna otra parte. El Señor lo prohíbe. Porque el Señor es en especial manera celoso. Nuestro Señor es un Dios celoso. Él no comparte su gloria con nadie. Solamente Él es digno de recibir toda la gloria. Y Él ordena al pueblo que cuando llegaran a la tierra prometida, debían destruir por completo todos los lugares altos, todos los lugares donde se daba alabanza a esos dioses paganos, todos los altares, las reliquias. Les decía que debían eliminar todo rastro de idolatría, que no debían dejar ninguna evidencia, nada, tenían que quemarlo todo por completo. Si los paganos habían acumulado tierra para hacer un altar alto, porque ellos creían que mientras más alto su altar, iban a estar más cerca de sus dioses. Si los paganos habían acumulado tierra para adorar a sus dioses, el pueblo de Israel debía arrasar esa tierra, debía quitar esa tierra, debía aplanar el terreno, dejarlo completamente a nivel. Si los paganos habían hecho excavaciones para adorar a sus dioses, el pueblo de Israel debía tapar esas excavaciones, dejar ahí el terreno como si ahí no hubiese pasado nada, arrasar con todo, quemar todo, los árboles frondosos, dice el texto,
que ahí abajo, bajo esos árboles, los paganos hacían sus ceremonias, alababan a sus dioses. El Señor ordena eliminar por completo todo rastro de idolatría. Incluso también les ordena eliminar los nombres de aquellos lugares que se asocian con los nombres de esos dioses paganos. Y esto señala o apunta al tercer mandamiento. ¿Cuál es el tercer mandamiento? ¿Se recuerda? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Porque solamente hay un solo Dios, cuyo nombre está por sobre todo nombre, como dice en Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente a través del nombre de nuestro Señor nosotros podemos ser salvos. No hay ningún otro Dios que se le compare. Todos los demás dioses merecen ser eliminados de la tierra. Todos los demás dioses merecen ser olvidados, porque no son dignos y no se comparan al nombre de nuestro Señor. Y así como el Señor les ordena eliminar las imágenes y los altares de estos dioses paganos, si tiene su Biblia abierta en el capítulo 12, fíjese lo que dice el versículo 4. El Señor le dice: no harás así al Señor tu Dios. No harás así al Señor tu Dios. Lo que el Señor aquí está diciendo es, les prohíbe, el Señor prohíbe levantar imágenes o levantar altares con su imagen, o ofrecer sacrificios en lugares altos, o hacer cualquier otra cosa con el pretexto de decir que estoy adorando al Señor, cuando en realidad el Señor jamás le ha solicitado hacerlo de esa manera. El Señor prohíbe levantar altares con su imagen. El Señor lo prohíbe. El Señor se lo ordena al pueblo de Israel y le dice: no harás así al Señor tu Dios. Muchos creen que haciendo tal cosa van a hacer lo más agradable al Señor. Algunos creen que si adoran de una forma novedosa o haciendo algo fuera de lo común, el Señor va a recibir con más agrado esa adoración. Cuando lo único que hacen es encender fuego extraño delante de la presencia del Señor, un fuego extraño que es maloliente al Señor, que el Señor aborrece. Muchas veces creemos que la adoración a Dios es algo que podemos definir nosotros, según nuestros gustos, según nuestro criterio. Fácilmente yo podría quizá aquí adelante ponerme a danzar. Podría ponerme a danzar aquí adelante y decir que con esto estoy adorando al Señor. Que con mis movimientos el Señor está siendo exaltado con todo eso. Hermanos, es imposible adorar a Dios sin la Escritura. Es imposible que usted adore a Dios sin la Escritura. No puede adorar a Dios si su adoración no se fundamenta en lo que la Escritura dice. Es ella quien me entrega los marcos, quien me entrega el principio regulador de cómo Dios debe ser adorado. Si la Escritura me dice que no debo adorar al Señor de tal forma, yo como hijo de Dios, que busca adorar a Dios como corresponde, no haré lo que la Biblia me prohíbe. No haré lo que la Biblia me dice que no haga. Si yo quiero adorar de una forma que la Biblia no dice nada al respecto, si yo quiero hacer algo, adorarlo de una forma en que la Biblia no dice nada, yo como hijo de Dios y como cristiano reformado, no haré tal cosa, porque aquello que la Biblia no menciona también está prohibido. Fíjese lo que dice la Confesión de Fe de Westminster. ¿Qué es lo que dice al respecto? En el capítulo 21, de la adoración religiosa y del día de reposo. Dice: la luz de la naturaleza muestra que hay un Dios que tiene señorío y soberanía sobre todo. Es bueno y hace bien a todos, y que por tanto debe ser temido, amado, alabado, invocado, creído y servido.
con toda el alma, con todo el corazón y con todas las fuerzas. Pero el modo aceptable de adorar al verdadero Dios es instituido por Él mismo, y está tan limitado por su propia voluntad revelada, que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres, o a las sugerencias de Satanás, bajo ninguna representación visible o en ningún otro modo no prescrito en las Santas Escrituras. La Confesión de Fe lo dice. El Señor ha revelado a través de la Escritura, a través de su palabra, cómo Él debe ser adorado. La Escritura lo dice. Ahí contiene la forma en que nosotros como hijos de Dios debemos adorar al Señor. Es la palabra revelada a nuestro Señor. Él estableció a Israel cómo debe ser adorado. Y también le estableció un lugar donde ser adorado. El pueblo de Israel vagaba en el desierto, por lo que no tenían un lugar determinado como centro de adoración. No tenían un lugar establecido. Por lo que el Señor les dice que una vez que se establecieran en la tierra prometida, debían reunirse a adorar en un lugar que Él escogiera, un lugar que Él iba a establecer. ¿Por qué? Porque como vimos anteriormente, los gentiles tenían altares en diferentes partes de la tierra. Tenían sus altares desparramados por toda la zona por donde el pueblo de Israel se iba a establecer. Pero el Dios verdadero solamente tendría un solo altar. Y esto generaba una gran distinción entre el pueblo de Israel con los gentiles. Porque el Dios verdadero solamente tendría un solo altar en comparación a todos los demás pueblos paganos que tendrían ocupada la tierra lleno de altares, de lugares altos donde alababan a sus dioses paganos. Y el Señor les dice que en ese lugar comerían y se alegrarían con sus familias y en todas las bendiciones que el Señor les proveía. Allí el pueblo debía llevar sus holocaustos, llevar sus sacrificios, llevar sus diezmos, dice la palabra, llevar sus ofrendas, las primicias de sus animales. Y el Señor les establece un lugar donde deben reunirse a adorar su nombre. Un santuario único. Si usted ve el título del texto, dice un santuario único, donde todo israelita debía ir y adorar junto a sus compatriotas. Donde todo el pueblo de Israel, coloque atención hermano, donde todo el pueblo de Israel, como un solo cuerpo, debía ir a aquel lugar a adorar al Señor. Hoy en día, ciertamente, no es necesario dejar un lugar específico para alabar a Dios. Tenemos el templo, ¿cierto? En el templo podemos alabar al Señor. Y el Señor nos ordena que nos congreguemos, porque es parte también de nuestra adoración al Señor y de parte de su ordenanza de que nos congreguemos como un solo cuerpo. Tenemos el templo para adorar al Señor, pero también podemos hacerlo en nuestras casas. Podemos hacerlo en las casas de algún hermano, ¿cierto? En cualquier lugar nosotros podemos alabar al Señor, porque el Señor no habita entre cuatro paredes, sino que Él vive, Él mora en nuestras vidas. Donde sea que vayamos, el Señor va con nosotros. Y somos libres de adorarle en cualquier lugar. Eso tenemos que tenerlo siempre presente, hermano. Donde sea que nosotros vayamos, podemos adorar al Señor. Porque el Señor ya no habita en cuatro paredes, sino que el Señor vive en nuestras vidas, vive en nuestros corazones. Sin embargo, el Señor nos llama a tener unidad. Así como Él ordena al pueblo de Israel que se unan en un lugar específico, así el Señor nos llama a nosotros también, a que nos unamos. A que nos unamos así como el pueblo de Israel, pero que nos unamos en torno a una persona, a aquel que es el verdadero santuario único, en torno a Jesucristo. Jesucristo es nuestro santuario único. Jesucristo es el lugar, nuestro lugar seguro, nuestro lugar de descanso, donde solamente a través de Él nuestra adoración puede llegar con olor grato ante la presencia del Padre. Él es el centro de la adoración de un cristiano, donde no hay adornos, no hay novedades, no hay estímulos que provoquen que me emocione más
No hay nada. Solamente Cristo, solo Cristo es el centro de nuestra alabanza y no hay nada más. Hermanos, si no nos reunimos en torno a la presencia, en torno a la persona de Jesucristo, sino que lo hacemos por algún otro motivo personal, estamos cayendo en idolatría. Estamos siendo idólatras. Si nos congregamos quizás porque nos gusta la música, o a lo mejor porque nos gusta cómo predica el pastor, o a lo mejor nos gusta quizás el ambiente familiar que hay en la iglesia. Si nos congregamos por esas razones, nuestra adoración es vana. Nuestra adoración no sirve de nada. Estamos cayendo en idolatría. Estamos pecando y necesitamos arrepentirnos. Porque si no es Cristo la razón por la que nos congregamos, mejor nos quedamos en la casa. ¿Para qué venir si no es Cristo la razón por la que nos congregamos? Si nos hemos enfriado, si hay otras cosas que están llamando nuestra atención aquí en la iglesia, si hay otras cosas que están ocupando nuestra mente, nuestro corazón, hoy es el tiempo de volver la mirada a Él. Hoy es el tiempo de arrepentirse y de congregarse en torno a Él. El Señor está dispuesto, está con los brazos abiertos para volver a recibirnos. Cada vez que nos alejamos, que nos fallamos, el Señor está con los brazos abiertos para recibirnos nuevamente, para llegar confiados ante Él y darle nuestra mejor adoración. El Señor nos llama también a alegrarnos mientras adoramos, a alegrarnos junto a nuestras familias, compartiendo la mesa junto a mis hermanos, teniendo comunión con Dios junto a los que me rodean. Y la misma indicación le da al pueblo de Israel en los versículos que leímos en el versículo 8 y 9. Versículo 8 dice: no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí, ahora, cada uno lo que bien le parece, porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da vuestro Dios. Cuando los israelitas estaban en el desierto, iban camino a la tierra prometida, ellos levantaban altares a Dios en diferentes lugares, lo cual era lógico porque estaban errantes en el desierto, iban errantes. Entonces ellos, a medida que iban avanzando hacia la tierra prometida, iban levantando altares a Dios. Y el Señor les permitió que así lo hicieran, hasta que pusieran fin a su viaje, ¿ya? Y Moisés les dice: hasta ahora no han entrado al reposo y a la heredad que Jehová ha prometido, pero cuando lleguen y tomen posesión de la tierra, no pueden continuar levantando altares en cualquier lugar. No pueden realizar holocaustos o sacrificios de lo que ustedes quieren. Ya no pueden. El Señor ha establecido una forma de adorarle. El Señor ha establecido un lugar donde adorarle. Por lo que no pueden continuar haciendo lo que bien les parece. Se les dice Moisés: no podemos adorar al Señor a nuestra pinta. No es que yo escojo adorar al Señor de esta forma porque así me gusta, porque así me dijeron. No se trata de eso. Como les decía al principio, quizás puedo tener muy buenas intenciones, probablemente tenga muchas ganas de adorar a Dios, pero si estoy fuera del principio regulador que me entrega la Escritura y comienzo a hacer cosas que la Biblia no menciona, entonces estoy pecando. Y Moisés lo dice claramente a los israelitas en el versículo 8: no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece. No harán lo que cada uno le parece mejor, porque estaríamos yendo en contra de la voluntad del Señor. Moisés lo vuelve a repetir en el versículo 29, ahí en el capítulo 12. Dice: cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones, a donde tú vas para poseerlas, y las heredes, y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ella, después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses diciendo: de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás hacia Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego al fuego a sus dioses.
cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás ni de ello quitarás. El Señor dice que tengamos cuidado en la forma en que adoramos al Señor, que tengamos cuidado, que no debemos añadir algo o que quitemos algo que el Señor nos establece en la Escritura. El Señor nos dice que tengamos cuidado en nuestra adoración. Cuando vemos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 4 y 5, donde habla sobre la adoración celestial, no sé si se recuerda de ese pasaje. Si lo leemos detenidamente y nos comenzamos a imaginar todo lo que Juan nos dice en ese texto, cuando nos muestra el trono celestial, ¿cierto? El trono celestial del Señor, rodeado de ángeles, junto a los ancianos, a los seres vivientes, donde Juan describe con bastante detalle todo lo que ahí está ocurriendo. Y nos dice que elevaban cánticos a aquel que está sentado en el trono. Y decían, presta atención hermano, y decían, el Cordero que fue inmolado, digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron y adoraron a aquel que vive por siempre y para siempre. Usted, cuando ha leído este texto o cuando lo ha escuchado, ¿qué es lo que ha sentido cuando lee este texto? ¿Ha sentido como que escalofríos que recorren por su cuerpo? ¿Ha sentido como que algo se estremece dentro de usted? Lo que acabamos de leer en este pasaje en Apocalipsis es algo realmente extraordinario, algo sublime, que con solo quizá imaginarlo se nos pone la piel de gallina. Lo que aquí está pasando es adoración pura, sin nada añadido, sin matices, sin nada quitado, sino que es adoración pura. Y es por eso cuando leemos este pasaje, algo en nuestro interior se estremece. Porque aquellos seres que nosotros no podemos ver, que son superiores a nosotros, que rodean el trono celestial, se postran ante la majestad de aquel que está sentado en el trono, aquel Cordero inmolado que es nuestro Señor. La Escritura dice que la creación entera glorifica a Dios. Todo lo que Dios creó, todo lo que el Señor hizo, le adora. El universo, ¿a quién exalta? Las constelaciones, las estrellas, los planetas, lo que nosotros no podemos ver, ni siquiera aún con el mejor telescopio. ¿A quién exalta la creación? El universo. Exalta a su creador, al Señor. Todo el universo exalta a Dios y todo el universo gira en torno a Él. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros, como humanidad, creación del Señor, tengamos la osadía, tengamos el descaro de negar la adoración al Señor, de tergiversarla, de añadirle cosas, de quitarle cosas? ¿Cómo es posible que nosotros, siendo criaturas del Señor, no le estemos adorando como corresponde? La caída afectó todo ámbito de nuestra vida. El pecado puso al hombre como el centro de todas las cosas. Incluso dentro de las iglesias, muchas iglesias no tienen a Dios como el centro de su adoración, sino que tienen al hombre. Los cultos se hacen según al gusto de las personas. La música es según al gusto de las personas. Si la iglesia, si la predicación no levanta mi autoestima, entonces mejor me voy, no continúo en esa iglesia.
¿Para qué estar yendo a una iglesia donde no se me levanta el ánimo, donde no me dicen que soy un campeón, que soy una princesa del Señor? Hermano, la adoración a Dios, la verdadera adoración a Dios, destruye tu autoestima. Lo destruye, lo hace trizas. La verdadera adoración a Dios destruye tu autoestima. Lo destruye porque debes humillarte. Debes humillarte, debes reconocer que eres simplemente polvo en las manos del Dios Todopoderoso. Al Señor no le importa, no le interesa destruir tu autoestima. No es tu autoestima lo que te sostiene, sino que es el Señor quien te sostiene. Y cuando adores al Señor, tendrás que humillarte y tu ego quedará destrozado ante la gloria del Señor. Los 24 ancianos arrojaban sus coronas ante el trono, proclamando que Él es el único digno de recibir la gloria, el único digno de recibir la honra y el poder. La adoración te lleva a humillarte, y el mundo no se quiere humillar. El mundo quiere todo lo contrario, el mundo quiere ser adorado, ser el centro de atención. Pero para los hijos de Dios, la humillación es un deleite, es un gozo. Adorar al Señor entregando todo quien soy ante sus pies es una alegría que el mundo no entiende. El mundo no entiende y nunca va a entender. Cantar alabanzas, cantar himnos, orar, leer la palabra, oír la palabra, tener comunión con mis hermanos, es una tremenda bendición que el Señor nos ha dado, y es la forma en que damos adoración a nuestro Rey. El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento adoraba a Dios ofreciendo sacrificios, ¿cierto? Ofrecían un animal como en sacrificio. No solamente ofrecían un animal para el perdón de sus pecados como expiación, sino que también ofrecían sacrificios para honrar a Dios, para dar gloria a Dios. Ofrecían algo, en ese caso ofrecían un animal, como regalo para honrar a Dios. Cuando queremos honrar a alguien, por ejemplo, en un cumpleaños, ¿cierto? Cuando nos invitan a un cumpleaños, generalmente llevamos un regalo. No todos llevan regalos, pero los que llevan regalos como muestra de aprecio por esa persona, como una muestra de gratitud, de felicidad porque esa persona pudo cumplir un año más de vida. Se le entrega algo que tiene un valor, ¿ya? Que tiene un cierto grado de valor. Cuando adoramos a Dios, présteme atención, cuando adoramos a Dios, le entregamos algo mucho más valioso que algo que simplemente compramos. Cuando adoramos al Señor, lo que le entregamos es nuestra vida. Como dice Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Los israelitas en el Antiguo Testamento sacrificaban animales para adorar a Dios. Pero Pablo ahora nos dice que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Eso significa entregar nuestras vidas para adoración al Señor. Entregar nuestras vidas como un sacrificio vivo al Señor, para adorar al Señor. La gran mayoría, si no todos, no comprendemos lo grande, lo profundo que es la palabra adoración. Hemos acotado su significado muchas veces asociándolo con el romance, ¿cierto? Muchas veces lo asociamos con el romance, o a veces decimos que algo o alguien es adorable, ¿cierto? Una persona o un niño es adorable porque es tierno o porque es lindo en su forma de ser. Podríamos quizás definir la adoración como un sentimiento de afecto intenso. Dentro del romanticismo, ¿cierto? Se ocupa mucho esta palabra cuando se está apasionadamente enamorado de alguien,
¿cierto? Cuando se dice, no, yo a esa persona amar, queda corto amarla. Es como yo siento algo mucho más que amor por esa persona, sino que la adoro. ¿Ha escuchado usted eso de que hay quienes dicen, no, yo a mi hija la adoro, o a mi esposa la adoro? Pero hablando correctamente, la adoración es más que eso. Es más que eso. Una cosa es que usted ame a una persona, que ame a su esposa, que ame a su esposo, que la ame profundamente, y otra cosa es que la adore. Yo no debo adorar a alguien, usted no debe adorar a otra persona. Ese tipo de afecto que se asocia con el concepto de adoración es para ser dado solamente a Dios, solamente a Él. Solamente a Dios usted debe adorar. No debe adorar a otras personas, no debe adorar a sus hijos, debe amarlos profundamente, pero no adorarles. La adoración es exclusiva solamente a Dios. Es muy difícil dar una definición precisa que vaya al callo con lo que es la adoración. Casi imposible. Pero creo que todos tenemos alguna percepción de lo que significa estar en actitud de adoración. La adoración, tal como la entendemos bíblicamente, es algo que se produce en lo más íntimo de nuestra alma. Es algo que es de naturaleza espiritual, que está por sobre lo cuantificable, que está por sobre lo que podemos describir, incluso está por sobre lo que podemos definir. Pero creo que todos sabemos cuando la experimentamos. Yo creo que todos sabemos cuando realmente estamos adorando al Señor. Cuando estamos leyendo la palabra, o estamos orando, o estamos cantando alabanzas, o simplemente estamos pensando, meditando las cosas del Señor, pensando en lo bueno que el Señor es, en lo misericordioso que el Señor ha sido con nosotros, a pesar de nosotros. Y comenzamos a sentirnos abrumados, comenzamos a sentirnos pequeños. Podemos ver, se pone nuestro pecado delante de nosotros y nos conmovemos al ver nuestra indignidad. Nos damos cuenta de que somos pecadores, de que somos indignos de estar ante el Señor. Y nuestra alma clama por el Señor, clama por su misericordia, pero al mismo tiempo llega esa sensación de seguridad, sensación de amor, que nos envuelve y nos humillamos ante el Rey del universo. Esa es su adoración, humillarse ante el Rey. Es reconocer que Dios es Rey sobre nuestras vidas. Es humillarse ante Él. Es reconocer que hay alguien, que un Dios todopoderoso, que está por sobre todas las cosas y que solamente a Él damos gloria, solamente a Él damos alabanza. Eso es adoración, humillarse ante el Rey. Dice la Escritura, ya para ir terminando, hermanos, dice la Escritura ahí en Juan, capítulo 4, que cuando Jesús estaba conversando con la mujer samaritana, ahí en el pozo, la mujer le pregunta, ¿cuál es el lugar adecuado para adorar a Dios? Si el monte Gerizim era para los samaritanos o Jerusalén para los judíos. Y Jesús le responde, le dice, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Jesús dice que la adoración que agrada a Dios es aquella que se hace en espíritu y en verdad. Aquella adoración que no es fingida, que proviene de lo profundo de nuestra alma, del centro de nuestro ser, de la esencia de quienes somos. Aquella adoración que es sincera, que es verdadera en su contenido, fundamentada en la Escritura. El Señor quiere y busca personas que le adoran en espíritu y en verdad.
Y adorar en espíritu y en verdad significa someterse a la Escritura, someterse a lo que allí nos dice, porque a través de ella podemos conocer a Dios. A través de ella nosotros podemos saber qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que Él aborrece. No podemos adorar a Dios si no le conocemos. No podemos experimentar el amor y la misericordia que es derramada sobre los que le adoran de corazón. No podemos adorar a Dios si no le conocemos. Y la única forma de que podemos conocer a Dios es a través de la Escritura, es a través de su palabra. Someterse a la Escritura cuando adoremos no significa orar o cantar como robots. No significa eso, como robots, con cara de póker, así, sin emociones. Probablemente cuando esté orando sí va a derramar lágrimas. Probablemente sí va a levantar sus manos cuando esté cantando alabanzas. Sí sentirá alegría, va a sentir gozo, incluso hasta tristeza. Tristeza al ver que es un vil pecador, indigno de estar ante la presencia del Señor. Porque la adoración que proviene del corazón no está exenta de emociones. Y las emociones muchas veces van a ser inevitables. Pero las emociones son vanas, las emociones son vacías cuando no hay verdad en nuestras palabras. Y solamente nos centramos en aquello que nos hace sentir bien y no en lo que le agrada al Señor. Nuestras emociones son vacías, son vanas, si no estamos adorando según lo que la Escritura nos dice. ¿De qué sirve levantar mis manos si no sé a quién estoy adorando? Si para conocer al Señor necesito leer la palabra. Si para conocer a quién estoy adorando necesito fundamentarme en la Escritura. Mis emociones están vacías si no me fundamento en la Escritura. Hermanos, el Señor nos llama a que le adoremos en espíritu y en verdad. El Señor nos llama a que le adoremos todos los días, no solamente el día domingo, no solamente cuando nos congregamos en el templo, sino que le adoremos todos los días. En todo lo que hacemos, cada instante, debemos dar gloria al Señor, fundamentados en la Escritura, fundamentados en la palabra, no dejarnos llevar por nuestras imaginaciones o por los sentimientos que podemos sentir en ese momento, sino que fundamentados en la Escritura. Que ahí en centrarnos en la Escritura y adorar a través de la Escritura. Como dice en Apocalipsis, adorarle porque Él es digno de recibir toda gloria, toda honra y todo el poder. Amén. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar por...